Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Iniciamos el programa y se inicia la semana para nosotros, una semana en la que estaremos con ustedes, bueno, pues ya lo saben, martes, miércoles y jueves, los martes y los miércoles durante 90 minutos, los jueves durante 60. Programa el de hoy en tramo largo, por tanto, 90 minutos en el que vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de cultura y vamos a hablar, como no, con el profesor Fidalgo, en el programa que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues aunque en este programa hablamos pocas veces de política, bueno, quizás todos ya sepan, y el que no lo sabe pues es que vive fuera de este mundo, que el 28 de abril hay elecciones. Estamos llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente de la nación, a nuevo o al siguiente, o al que continúa. Bueno, eso lo veremos a partir de ese día, del 28 de abril. No acaban ahí los comicios, ya que después llegan las autonómicas, municipales, europeas. Bueno, vamos a pasarnos unos meses muy divertidos con la urna en la mano, camino del colegio, yendo a escuela más que cuando éramos chicos. Bueno, para hablar de lo que es el tema de las elecciones, para hablar del tema del fenómeno político, se encuentra esta noche con nosotros Carlos Gil de Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Él es analista politólogo y escritor. Carlos, 28 de abril, elecciones. ¿Sorprende a alguien que haya elecciones? Bueno, teniendo en cuenta que se pedían a gritos desde hace mucho tiempo, podían ser estas fechas o podían ser otras. Desde luego ha habido seguramente dos factores que han condicionado, tal vez tres, que han condicionado que definitivamente se terminen convocando. Una es el juicio por tema catalán, el proceso, la salida a la calle de tantísima población, porque al margen hay que tener en cuenta que en España lo que nos cuesta salir a la calle hace que la lectura no debe ser tanto por el número de personas que estuviesen allí, sino por el hecho de que una cierta movilización moviliza al votante y por lo tanto parece ser que se alargaba este gobierno, podía tener la sensación de que iba a perder votos y lógicamente el tema del presupuesto. No tanto por el partido quien gobierna, sino sobre todo por su principal socio, por Podemos, que buena parte de la aceptación que tiene allí donde gobierna la tiene porque hace sus políticas en el marco de un presupuesto que puede manejar. Buena parte de sus políticas sociales exigen tener un gasto social importante. Si no lo tiene, poco sentido tenía apoyar un gobierno sin presupuestos o la capacidad de prorrogar un presupuesto que no iba a poder llevar a cabo buena parte de sus medidas. Y un tercer factor, lo digo con total ironía, es teniendo en cuenta que el CIS le da como ganador, pues parece lógico que convocar elecciones sea lo más adecuado. Cuidado con lo que pasó en Andalucía, ¿no? Que algunos se dieron cuenta, algunos o todos nos dimos cuenta de que se habían cocinado demasiado los datos. Quizás sí, quizás se pasaron de minutos en el horno. Sí. Bueno, ¿tienen algo estas elecciones distinto a las que hemos vivido anteriormente? Sí. Fundamentalmente, uno o dos factores. Uno es que, seguramente nunca tanto, es verdad que en las primeras elecciones había una cierta fracción dentro de la derecha, pero la derecha está claramente fraccionada cuando hasta hace bien poco solamente había un partido que representaba toda la derecha. Eso va a condicionar mucho el voto. Y de hecho ya se están empezando a ver los primeros movimientos. Ciudadanos dice que no va a pactar con el Partido Socialista, nadie quiere hacerse la foto aparentemente con Vox, es decir, el voto de la derecha va a ser muy importante, sobre todo porque hay muchos indecisos en la derecha. Todavía no se sabe, hay mucha gente que todavía no sabe a cuál de los tres partidos va a votar. Incluso buena parte del electorado moderado de izquierda derecha, que ha cambiado el voto históricamente al PSOE y al Partido Popular, tampoco sabe muy bien a quién votar, Partido Socialista o a Ciudadanos, o a Podemos o a Vox, ¿no? Incluso también cabe la posibilidad de que haya saltos, aunque parezca muy absurdo, saltos de Podemos incluso a Vox, ese voto protesta en el que no está de acuerdo. Y luego el tema catalán. Yo lo planteo, o buena gente del electorado lo plantea como un plebiscito. Unidad de España o independencia, y eso va a condicionar mucho los votos. Por lo tanto, yo creo que esas dos grandes novedades que no había en otros comicios. Claro. Tal vez la ideología ahora mismo sea lo menos importante y sí el hecho de que se plantee pactar con independentistas o qué va a pasar con el futuro de la unidad de España, eso va a condicionar mucho. Hace unos años irrumpió Podemos en el escenario político nacional, ¿vale? Irrumpió primero en unas europeas, después en el político nacional. Fue una convulsión para el sistema político español de por aquel entonces.
Ahora irrumpe Vox, igual que se irrumpió por la izquierda, ahora se irrumpe por la derecha. ¿Será el factor condicionante, será el factor novedoso, será lo que mueva? O sea, yo recuerdo este año por Navidad, me llegaba un meme de estos simpáticos que te mandan al teléfono y decía, si ves que la Nochevieja de hoy decae, di, pues yo este año voto a Vox y que fluya la magia, es decir, y deja que fluya la magia. Sí. Es decir, ¿Vox este año es el atractivo de las elecciones? Sin duda. Sin duda, eso todos los factores, por eso esa fracción en la derecha claramente la ha roto por la derecha de la derecha el partido de Vox. Aunque se plantea como un partido mucho más transversal, lógicamente se vincula a la derecha. Lo que no sabemos todavía es si ese soufflé que pasó con Podemos empieza a bajar, como está pasando ahora, que parece que va a perder muchos de los votos que tenía. No obstante, lo que sí parece ser que, haciendo una proyección, desde luego sin una bola de cristal delante, sí, es que nos estamos europeizando en ese sentido. Los partidos no sé por qué la gente tiene mucho miedo de utilizar el término extrema derecha. Los partidos de extrema derecha en Europa tienen un papel fundamental, no han sido flor de un día y parece que España va en ese sentido. En el sentido de que puede permanecer mucho tiempo el fenómeno Vox en España, mucho más allá que lo que podemos pensar que es una eclosión puntual, sino que parece que se va a quedar más en el tiempo. Con mayor o menor peso, eso ya dependerá de cómo lo haga cuando empiece a gobernar. Hay todos los factores a tener en cuenta. ¿Andalucía fue un laboratorio de lo que pueda ser el resto de España? Sin duda, sí, sin duda. Yo en alguna entrevista que se planteó, alguna cosa que escribí, se planteaba que podía ser un adelanto de las generales. Seguramente por eso trató de alargar el gobierno del Partido Socialista, porque le vino muy mal dadas la cuestión. Yo creo que ahí, mucho más que la eclosión de Vox o ese tripartito de alguna forma, aunque parece que nadie quería estar en la foto, sí, yo creo que mucha gente se quedó en casa. Y el tema de la abstención se va a tratar de movilizar por todos los partidos, porque tal vez sea la abstención lo que más explica los resultados de Andalucía, más que el hecho de que se votase a un partido u otro. Y de hecho la clave ahora mismo está tratando de que se movilicen los votos. Por supuesto, a un lado o a un bloque. Sí. Porque no solamente tenemos que pensar en el bloque derecha-izquierda, sino que tenemos que tener en cuenta que en la izquierda hay 2 grandes partidos y en la derecha hay 3 grandes partidos. Hay muchos indecisos que no saben si votar a esos 2 partidos de izquierdas o a esos 3 partidos de derecha. Por lo tanto, se va a tratar de movilizar. Desde luego, Andalucía fue lo que seguramente sea, o cabe muchas posibilidades que sea a nivel nacional. Yo creo que fue, en cierto modo, un plebiscito también en ese marco, y aún con más intensidad a las nacionales, porque el partido que gobernaba hasta ahora, que aún gobierna, porque todavía está haciendo ahora, se está dando prisa en hacer políticas, sobre todo sociales y de muy platillo, estaba sustentado por partidos independentistas. Yo creo que mucha gente eso lo va a tener en cuenta. Quizás, junto con José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez haya sido el presidente del gobierno más criticado. Bueno, también es verdad que antes no había las redes sociales, las nuevas tecnologías, con lo cual, bueno, pues la crítica no pasaba más allá de la viñeta de un periódico, ¿no? Pero bueno, ahora todo el mundo puede criticar. Así todo, las encuestas, no solo la del visionario Tezanos, le dan como ganador que no como gobernante. Sí, sobre eso habrá mucho que decir. A mí me gusta mucho tirar de hemeroteca cuando aparecen este tipo de estudios de demoscopia y que generalmente no aciertan la inmensa mayoría. Muchas veces están cocinados. Sí. Yo siempre digo que al final al señor Tezanos le terminarán dando una estrella Michelin por lo de mi cocina, más que otra cosa. O 2. Pero tenemos en cuenta que buena parte de las empresas que se contratan son contratadas por ser quienes son y qué grupo editorial de turno o qué canal lo contrata, y luego muchas veces no volvemos atrás para darnos cuenta de que buena parte se han equivocado. Más del 50%, solamente un dato, más del 50% de los votantes de Vox en Andalucía decidieron su voto pocos días antes de las elecciones. Por lo tanto, todo lo que salga ahora es relevante y se va a explotar de una forma u otra, y seguramente no haya una gran diferencia entre los bloques de derecha e izquierda, pero lo que se diga ahora yo no soy muy partidario de creerlo a pies juntillas, porque seguramente la semana que viene van a salir encuestas, claro, casi con toda seguridad, no digo opuestas, pero que den un vuelco. Y queda mucho, y la política ahora mismo es muy líquida, y va a empezar a salir, va a empezar a hacer campaña, van a empezar a salir cosas que no han salido, incluso dentro de los propios partidos. Hay que tener en cuenta el fraccionamiento interno también de los partidos, eso también va a condicionar el voto. Dentro del PSOE hay 2 PSOEs claramente, y dentro de Podemos también parece que hay al menos 2. 2 corrientes al menos. Sí, perjuicio de otros partidos que también tienen lo que tienen, ¿no? Pero parece que los demás están más cohesionados. Por lo tanto, queda mucho y veremos muchas encuestas demoscópicas. Los sociólogos y los politólogos tenemos que vivir de algo, ¿no? Claro. De equivocarnos en este Obviamente, caso. en este caso. Bueno, vamos a ver, se pone en marcha una campaña electoral brutal. No hay a priori un candidato que ya se sepa que va a barrer, como pudo ser en su época Felipe González, como pudo ser en su época José María Aznar. Los políticos van a tener que buscar el voto calle por calle, casa por casa. ¿Condiciona todo el aparato electoral, mítines, propagandas, todo,
¿Hay indecisos o ya cada cual, por mucho que le den, va a seguir, ya sabe lo que va a meter en el No, gobierno? yo creo que hay más indecisos que nunca porque hay más partidos que nunca. Porque en el pasado ese mal llamado bipartidismo, que en España nunca ha existido, por lo menos el bipartidismo perfecto, parecía que te podías decantar por uno o por otro. Incluso durante mucho tiempo se planteó que el partido de centro-derecha y de centro-izquierda eran más o menos lo mismo. Pero es que ahora hay muchas más opciones. Por lo tanto, yo creo que hay más indecisos que nunca. Yo creo que es lo que realmente va a condicionar. Pero hay unos votos cautivos, hay un porcentaje, millones de votos que van a votar al Partido Socialista, haga lo que haga, el Partido Popular haga lo que haga, pero el resto de votantes, casi con toda seguridad, hasta, no digo hasta última hora, pero hasta poco tiempo antes, decidirá su voto, desde luego. Cataluña, vamos a ver, la situación catalana, ¿es el caballo de batalla, ya lo fue para Mariano Rajoy, lo es para Pedro Sánchez? Media España pide mano dura 155, 56 y 57 si hubiera falta. Otra España se achica un poquito. ¿Esto qué? ¿Cataluña? Va a condicionar ¿Cómo? total y absolutamente. Total y absolutamente. De hecho, el hecho de que Ciudadanos decidiese que no va a pactar con el PSOE, pase lo que pase, lo que quería es aislar a ese partido y decir, oigan ustedes, este partido es capaz de pactar con independentistas y luego lo que pueda pasar frente a aquellos que planteamos la unidad de España, pero sin ser tan radicales como aplicar desde que llegamos al 155, buscar ese voto moderado. Yo creo que, tanto como un plebiscito tal vez sea demasiado fuerte, pero creo que va a condicionar absolutamente el voto de muchas personas. Hace unos meses, en una tertulia, dije que a mí el partido, más que nada con cierta ironía y un poco por hartazgo, dije, es que a mí el tema catalán no me interesa ya, como diciendo, estoy un poco harto del tema, y buena parte del público se echó las manos a la cabeza, ¿no? Como diciendo, y además estaba hablando de una comunidad autónoma que ni siquiera está cerca de Cataluña y que no tiene problemas de contagio independentista, y la gente se echaba las manos a la cabeza. Y de hecho no tienes más que viajar por España y ver las banderas de España. Eso ha unido a muchos españoles y ha separado a otra parte de los españoles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a tener mucho que ver con... Y de hecho en la campaña vamos a ver, ¿y usted pactará con partidos independentistas, sí o no? Y eso va a condicionar mucho el voto, desde luego. Por eso está creciendo la derecha, porque parece que es la parte del espectro político que no quiere negociar con los independentistas, ni siquiera plantear ni siquiera un posible diálogo o nada parecido a algo que pueda dar pie a una autonomía, una dependencia mayor de Cataluña. Por lo tanto, yo creo que va a condicionar mucho y más que nunca, además. Más que en ninguna otras elecciones, el tema catalán va a estar en la mesa a la hora de meter el sobrecito en la urna. ¿La irrupción de Vox ha hecho que el Partido Popular gire a la derecha? Depende de la semana. Depende de la semana. Si las elecciones, si las encuestas hacen que suba Ciudadanos, se van más al centro, y si no, se va más a la derecha, ¿no? Decía algún miembro del Partido Popular, de una cierta tradición, decía, si nos radicalizamos, vamos a jugar al juego de Vox y vamos a perder, porque ellos tienen más que ganar que nosotros. El problema que tiene el Partido Popular ahora es que se ha encontrado fuerzas centrípetas a un lado y a otro, y no están muy acostumbrados a eso. Entonces, en función de cómo van las encuestas, si quieren moderar el discurso porque sube Ciudadanos, lo moderan, y si quieren radicalizarlo porque está Vox, lo moderan. Esto hace que... Porque constantemente los partidos políticos, prácticamente de un día a otro, tratan de colocarse dentro del espectro político y de colocar a los demás. Entonces el Partido Popular se siente muy incómodo porque más a la derecha hay un partido que está empezando a crecer y mucho, y más a su izquierda, más al centro, hay un partido que también ha crecido mucho en los últimos tiempos como Ciudadanos. La verdad es que es una situación bastante incómoda la del Partido Popular. Ciudadanos ficha para la delantera a lo que sería, bueno, pues uno de los grandes cracks de la Liga, que es Inés Arrimadas. ¿Abandona Cataluña? No, yo creo que no, pero yo creo que es una estrategia para las nacionales, porque mucha gente también ve Ciudadanos fuera de Cataluña como un partido muy vinculado a Cataluña, que parece que solamente tiene sentido vinculado a Cataluña. Y lo que quieren dar la imagen de que es un partido de vocación nacional y que puede tener mucho protagonismo a nivel nacional. Entonces lo que está haciendo es a sus grandes líderes, que consideran sus mejores hombres y mujeres, llevarlos a las nacionales. Y seguramente quiere hacer todo lo contrario, quiere desvincularse de Cataluña, porque donde ha crecido ha sido en Cataluña, pero donde si quiere tener algo que hacer en el gobierno nacional, tiene que ser a nivel nacional, y tienen que votar no solamente en Cataluña, tienen que votar también en Cuenca o en Galicia o en Castilla-La Mancha. Claro, pero deja, digamos, sin comandante al fuerte que resistía allí numantinamente, vamos, como leí el otro día también, deja a Cataluña sin la Calesi.
en este caso? No lo creo, no lo creo. No lo creo porque por hoy el lugar donde estés tampoco repercute tanto, ¿no? Seguramente cuando vaya a hacer campañas nacionales a Cataluña pues será todavía mayor, pero yo creo que le viene bien, si es que quiere ganar votos, dejar el fuerte un poco. No vas a tener a tus mejores guerreros solamente defendiendo un pequeño fuerte, ¿no? Pero la guerra, eso es una batalla, muy importante, pero es una batalla, pero la guerra se está llevando a cabo en toda España. Yo creo que será necesario, sobre todo, dar esa sensación de vocación nacional, porque es lo que tú dices, solamente vinculábamos a sus líderes con Cataluña, y si quieres tener una vocación nacional tienes que salir de casa. ¿El PSOE se refunda con Pedro Sánchez a base de filtros, incluso hay quien dice purgas? Yo no lo veo así. De hecho, yo creo que hay una sensación del Partido Socialista, sobre todo de las personas que han llevado mucho tiempo, de las clases, las familias más poderosas, que todavía están con el cuchillo entre los dientes esperando a que Pedro Sánchez se la dé. Sí, en fin, es muy difícil. Sobre todo además los partidos de izquierdas tradicionalmente les resulta mucho más complicado cambiar de grandes líderes. Y eso hace que Pedro Sánchez llevó a los suyos, ganó, se presentó, está gobernando, pero veremos lo que pasa en estas elecciones. Si no gana o si no tiene un buen resultado, seguramente vuelvan a aparecer cantos de sirena de viejas glorias que quieran volver a refundir una vez más el PSOE. Como los actuales han hecho purgas, seguramente si no gana se harán purgas. Claro. Yo creo que es uno de los motivos por los cuales ha tratado de mantenerse en el poder tanto tiempo, porque sabe que no ha ganado nunca las elecciones y que, como no las gane pronto, hay gente dentro de su partido internamente que va a tener muchos problemas. Me pasó en Andalucía. En Andalucía también fue un voto en ese sentido a Sánchez, ¿no? Aunque no se presentaba las elecciones, y mucha gente que tradicionalmente vota al PSOE sencillamente no votó. Se quedó en casa. No votó a otras formaciones, pero directamente no votó cuando había sido un voto tradicional del Partido Socialista, más claramente en Andalucía. Claro. Todavía hay heridas sin curar en el Partido Socialista y eso se ve en muchas regiones y a nivel nacional es evidente. Por completar el espectro, Vox, hubo quien dijo que, perdón, Podemos, hubo quien dijo que cuando surgieron era una política de manual leninista, cómo alcanzar el poder. ¿Ahora les han salido los trotskistas también? Bueno, es un modelo bastante más leninista de libro, de manual, porque más venían de la academia, buena parte de ellos. Y a medida que han ido adquiriendo poder, han empezado a tener responsabilidades políticas y de gestión, se han ido un poquito más al centro. Y seguramente es probable que es lo que pase con Vox si empiezan a gobernar. Muchas de las ideas, muchos de los idearios que traía Podemos de inicio, sencillamente no se podían llevar a cabo. Del mismo modo que pasa con Vox, ¿no? Tampoco quiero hacer un paralelismo entre unos y otros. Pero sencillamente se suavizan, sencillamente se van haciendo más reales, porque te das cuenta que eso es algo que a veces no valoramos suficientemente, y es el sistema político también atempera a los partidos, porque tenemos mucho miedo de ver un partido prometiendo que va a hacer esto y nos asustamos. El sistema político también te condiciona y te coloca en su lugar, ¿no? Y te centraliza un poco. Cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que muchas de ellas son ventajas. Sencillamente Podemos se dio cuenta de que buena parte de lo que podía hacer, incluso mantenerse en el poder, no podía realizarse con ideas a veces tan extremas como las que planteaba. Pero a mí, que me gusta mucho de Meroteca, el Partido Socialista en el 82 también trajo medidas de lo más extremo y la gente se asustaba, y al final hemos visto que el Partido Socialista se ha quedado en... Tampoco pasó absolutamente nada, incluso el Partido Popular en el primer momento también. Bueno, el sistema político los va colocando y seguramente pase con todos los partidos. ¿Vox es más que Abascal y la Bandera? Sí, yo creo que sí. De hecho, se plantea como un partido muy transversal. Yo a veces me preguntan, ¿no? Bueno, ¿y Vox? Yo no sé lo que es Vox, porque no es fácil saberlo, pero sí sé lo que no es. No es un partido fascista, no es un partido antisistema, no es un partido tradicional, no es un partido conservador de derechas, es mucho más transversal y juega mucho a no definirse muchas cosas. Frente a las 2 o 3 cosas que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en Vox, si tú lees, y yo lo he hecho porque me parece interesante estar preparado y saber quién está en el tablero, muchas de las medidas no terminan de decir claramente qué se va a hacer. Y muchas de ellas son muy transversales, frente, repito, a las 2 o 3 claras que todos tenemos en la cabeza. Por lo tanto, es muy difícil de definir, y eso tiene unas enormes ventajas, porque va a captar mucho voto. Va a captar mucho voto porque no es el típico partido de extrema derecha que solamente tiene unos pocos votantes. No va a haber gente que va a poder simpatizar con ellos siendo de derechas, más o menos moderado. Es una especie de partido Frankenstein en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que si no te defines muy bien puedes captar a muchos votos indecisos. Porque también es cierto que tiene muchos votos ya decididos, mucha gente que va a votar a Vox directamente, pero va a haber otros indecisos que a última hora terminarán votando a Vox. Para finalizar, o casi finalizando, ¿nuestro sistema democrático desde el 75 hasta aquí es imperfecto
cuando 43 años después Franco sigue siendo uno de los atractivos de la campaña? Bueno, yo no hablaría del sistema democrático en su conjunto, que funciona mejor que bien, aunque siempre nos estemos quejando, pero creo que tenemos un sistema democrático y unas instituciones que funcionan muy bien, con poca corrupción, con un desarrollo económico bastante adecuado, con un estado de bienestar que funciona muy bien, con una sanidad y una educación bastante viable fuera de España. Ahí fue un interés partidista, que eso es muy distinto. El problema es que los actores de este sistema político a veces son capaces de tratar de obtener rédito de cualquier sitio, incluso despertando a viejos fantasmas. Yo creo que fue una voluntad partidista y que casi le salió peor de lo que era su intención. Y todos creo que tenemos en la cabeza a qué partido me estoy refiriendo. Yo no lo achacaría tanto al sistema democrático, que repito, yo creo que debemos cuidarlo porque a veces no sabemos lo que tenemos, sino a intereses partidistas que hacen, entre otras cosas, que no coincidan elecciones generales con autonómicas, y eso supone un gasto de más de 200 millones de euros, con lo mal que estamos en España. Ese interés partidista hace que muchas veces tomes decisiones muy egoístas y que a veces, si no las sabes gestionar, te pueden estallar en las manos. Para el que quiera saber más, jornadas próximamente en la Biblioteca de la Granja, en las que va a estar, en las que va a participar, cuénteme. Hemos notado, hemos apreciado, en general, la gente que está muy interesada porque les hablen de eso, de qué es el populismo, de qué son los partidos de extrema derecha, de extrema izquierda, o incluso de diferentes formas de participación política. Entonces, a través de las bibliotecas de Oviedo hemos organizado unas jornadas que tratan sobre esos temas. Ya hubo una sobre la figura del político profesional, como la política como profesión, incluso de las puertas giratorias, en las que mucha gente, todo el mundo tiene interés, pero luego a mucha gente le cuesta mucho salir de casa y dejar de ver sus programas preferidos. La novela, de ver la novela. La novela o cosas peores. Pero bueno, sobre todo lo que nos interesó mucho de las primeras jornadas es que hubo una enorme participación. La gente estaba encantada de preguntar, de participar y de plantear sus ideas, porque muchas veces la politología es una ciencia social y utiliza términos muy cotidianos, y a veces somos nosotros los que colocamos esos términos y les damos sentido la inmensa mayoría de las veces. Por lo tanto, que alguien aporte más allá de los que estamos en la mesa es muy relevante. Por lo tanto, está por ahí la publicidad. Si alguien quiere saber un poco más de populismos o de partidos de extrema derecha y extrema izquierda o de diferentes formas de participación, que hay muchas más que votar, es un tema que me apasiona, pues que se acerque en el mes de marzo y abril a la Granja y a la biblioteca, que es un sitio fantástico. Sí. Y ahí estaremos. Hablaremos de ello cuando se aproximen las fechas. Carlos Gil de Gómez, analista político, politólogo, escritor. Bueno, pues queda la invitación cursada. Cuando se acerquen las fechas, se sienta ahí y hablamos de política. De acuerdo. Y de estas jornadas. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, vamos, de futuro, que son las elecciones. No hemos hablado de las autonómicas, municipales y europeas, porque bueno, hay más días para todo. Vamos al pasado. Nos vamos a ir a continuación al Museo Arqueológico de Asturias. Volvemos ahora. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación de arqueología en Asturias y del lugar, bueno, pues donde se reúnen las piezas más importantes de esta disciplina en el Principado. Se trata del Museo de Arqueología. Bueno, para hablar del mismo se encuentra esta noche con nosotros su director, Ignacio Alonso García. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, avisar, antes de comenzar, que no vamos a hablar ni de Indiana Jones, ni de Lara Croft, ni de Nathan Drake. No, en este caso vamos a hablar de arqueología de la de verdad, de arqueología de la que busca conservar y preservar, bueno, pues el patrimonio que nos han dejado los siglos. El museo, ya estamos prácticamente rozando marzo. ¿Cómo ha iniciado el año? Pues el año muy bien, no es el comienzo de año el periodo de más afluencia, pero las actividades son interesantes y hay una afluencia de público que ya empieza a despertar en estos principios de falsa primavera que tenemos en la actualidad. Sí.
Claro. El museo, hablaremos ahora de las piezas, pero en sí mismo ya es visitable, quiero decir, lo que es el continente, luego hablaremos del contenido. Sí, el museo está situado en los restos, en el solar del antiguo monasterio de San Vicente, conserva todavía afortunadamente el claustro y es un edificio imponente y de una arquitectura, la parte actual de una arquitectura visitable, yo creo que interesante también, y con la ventaja de que está el museo, los museos de Oviedo están situados en una concentración, tanto el Bellas Artes como el Museo Diocesano, como el Museo Arqueológico, que los hacen muy cómodos, muy fáciles de visitar, muy próximos a zonas de paseo muy agradable, y es un museo visitable con mucha facilidad. ¿Qué podemos ver? Ya que hemos hablado del continente, vamos a hablar del contenido. Imaginémonos una persona que nunca ha ido. Pues el museo reúne la secuencia de los restos materiales de la historia de Asturias desde la antigüedad más remota. Hay unas piezas que se pueden, muy elementales, pero que están datadas desde los 300.000, 150.000 años hasta la Alta Edad Media, la Edad Media, el siglo X-XII, que es donde corta ya el discurso del museo. Y en todo ese periodo continuo hay piezas y referencias históricas de todos los periodos que se fueron sucediendo. Claro. ¿Es rica Asturias arqueológicamente y así se refleja en el museo? Asturias es muy rica arqueológicamente porque tiene esta población que dejó cantidad de manifestaciones ya del más remoto paleolítico, los neandertales, luego el neolítico, la población autóctona, el mundo castreño, luego llegó la romanización, que también dejó muchísimos vestigios. La romanización en Asturias fue muy intensa. Luego el periodo del mundo godo, que es quizá el menos conocido y el más interesante por ser ese hueco que todavía no conocemos. Y después de eso, pues el periodo cúspide de la monarquía asturiana, con los restos del prerrománico, que es prácticamente donde se acaba eso, y un poco más allá la formación de las polas, que es donde se acaba el discurso del Museo Arqueológico. ¿Por qué se acaba ahí el discurso? Pues es digamos, un corte convencional muy discutible, porque es que a partir de ahí empezaría ya el mundo propiamente dicho de la historia escrita. Sí. En todo caso, la arqueología termina en ayer, vamos, en el momento más reciente, porque la arqueología lo que estudia en este caso son los restos materiales. O sea, es la construcción de la historia a través de los restos materiales, que es la función la otra función del Museo Arqueológico, que no solo es un museo de exposición, sino que es un museo de depósito, porque acoge los restos de todas las excavaciones arqueológicas o prospecciones o hallazgos que se producen en Asturias. Ahora mismo hay muchas excavaciones, muchos yacimientos en marcha, ¿no?, por toda Asturias. Bueno, tuvimos momentos más gloriosos. De todas formas, las excavaciones que hay son muy interesantes, y sí, el museo sí acoge con mucha regularidad restos arqueológicos provenientes de estas excavaciones. Hay una porción de excavación arqueológica, que es la que se denomina de gestión, la vinculada a obras públicas y edificación, que, como todos sabemos y sin necesidad de explicación mayor, pues están en un momento más bien bajo. Claro. Bueno, si usted tuviera un día una reunión, bueno, pues con gentes, no sé, del Japón, por poner un ejemplo ahí cercano, tuviera que explicarles el museo y le dijeran, bueno, ¿y cuál es la pieza más importante que tienen, sin desmerecer a las demás? ¿Cuál es, no sé, esa Gioconda, esa Victoria Samotracia que tienen ustedes? ¿Con cuál se quedaría? Sin duda, sabiendo que los japoneses son unos grandes aficionados al mundo más antiguo, porque ellos ahí hicieron reproducciones y parques temáticos del mundo de la pintura rupestre en España. Tienen grandes parques, como Fukuoka, que es famoso, y eso sería quizá lo que más le interesaría. Si fuesen japoneses,
pues también les podría enseñar una armadura de samurái que tenemos en el museo. ¿Tiene una armadura de samurái en el museo y eso? Sí. Pues el museo está formado, es un museo muy antiguo, es el museo más antiguo de Asturias, desde la mitad del siglo XIX, y entonces en esos primeros momentos este tipo de museo se montaba a través de colecciones. Los coleccionistas tenían unos gustos eclécticos y adquirían todo lo que les llamaba la atención. Hay que tener en cuenta que el orientalismo en España tuvo momentos muy intensos. Sí. En primer lugar, pues a través de los jesuitas, que fueron muy viajeros. Hay que saber que en el siglo XVI pues ya estaban en Japón, y a través de esa vía y de esa literatura fantástica y muy llamativa, pues sí se apreciaron estos restos. O sea que no es de extrañar que exista esa armadura. Claro, bueno, impresionante, vamos, acabo de quedar así. Una armadura de samurái en el Museo Arqueológico de Asturias. Bueno, en cuanto a visitas, ¿cómo van? Pues las visitas, estamos en el año 17 fue más positivo que el 18, tuvimos 51.000 y pico visitantes. Este año 18 tuvimos 48.800, que es un número muy bueno para un museo de nuestras características. Estamos pues ligeramente por encima de otros museos uniprovinciales, descartando las características pues de los grandes museos, naturalmente. El museo tiene varias finalidades. Una es la propia visita, el mostrar la colección permanente expuesta, pero aparte de esto pues es el soporte para la investigación sobre materiales arqueológicos que custodia el propio museo. La relación de piezas expuestas a piezas almacenadas es de 1 a 15 prácticamente. Tenemos expuestas 2.471 piezas. Pero hay muchas más en depósito, claro. Hay muchísimas más, sí. En depósito. Bueno, hay exposiciones paralelas, actividades paralelas, exposiciones temporales, conferencias, charlas. El museo está vivo. Pues sí, eso forma parte pues, de la oferta del museo. En estos momentos tenemos una exposición temporal que se montó para celebrar el 50 años del descubrimiento de la cueva de Tito Bustillo en Ribadesella, que fue el año pasado, y ahora la trasladamos al museo. Es una exposición montada por los investigadores principales de la cueva en estos últimos 50 años. La exposición se titula precisamente 50 años de descubrimiento, está montada por Rodrigo Balbín, Primitiva Bueno, Javier Alcolea, y es una exposición muy didáctica donde se condensan las conclusiones de estos primeros 50 años de investigación en Tito Bustillo. Es una exposición interesante que se ve con facilidad, tiene expuestas piezas originales tanto de Tito Bustillo como de las cuevas que tienen relación con ella, y se ve con gusto y facilidad. Sí. Claro. Bueno, Asturias tiene el privilegio de contar con elementos patrimonio de la humanidad. Sobre el terreno, quiero decir. ¿En el museo también se refleja esta riqueza? Sí, tenemos precisamente, como comentaba antes, donde se termina el discurso del museo, en la alta y baja Edad Media, pues es que el surgimiento del Camino de Santiago, que es el último elemento en incorporarse, y con anterioridad pues tenemos pues el arte rupestre y el prerrománico, que tienen buena representación en el museo. El trabajo de arqueólogo, normalmente, lo decía yo al inicio, Indiana Jones, Lara Croft, Nathan Drake, no es así. Pues no, a veces es un trabajo muy interesante. En un ciclo de conferencias que hubo este fin de semana pasado, que versaba sobre la arqueología española en el exterior, porque también tenemos representación en el exterior, pues este año se centró en la investigación africana, y lógicamente ese tipo de trabajos pues están rodeados de la aventura, pero normalmente el trabajo es un trabajo concienzudo, de investigación muy minuciosa, en la que ir descubriendo los materiales según van apareciendo en su posición pues requiere un cuidado tremendo. El procedimiento, por ejemplo, que se inició en el Sitrón concretamente para no destruir el ADN que pudieran tener los restos, pues era un trabajo casi, la imaginería que nos llegó era casi de astronautas, y eso
esa parte científica que requiere un rigor, una minuciosidad y sobre todo también una formación muy específica y muy cuidadosa, pues es lo que caracteriza en estos momentos el trabajo de los arqueólogos. Para finalizar, invita a la gente a que no solamente visiten los museos que hay en Madrid, Barcelona, París, Londres, Nueva York y Moscú, que visiten también lo que tienen cerca de casa. Pues bueno, los museos asturianos son muy sorprendentes porque quizá hay un conocimiento muy relativo y un cierto desconocimiento también de lo que hay en Asturias. Yo les invitaría, por supuesto, el paleolítico y el prerrománico que cité antes, pero el capítulo de la minería del oro es muy interesante. También es muy interesante lo que comentamos del propio claustro del museo y otros aspectos como la intensa romanización que tuvo Asturias. El museo se ve con mucha facilidad, está muy bien situado, está en la calle San Vicente, en la parte trasera de la catedral, con lo cual es asequible perfectamente. Otro atractivo es el precio, es gratuito, tanto lo que es la propia visita del museo como las actividades. Y es un museo que se ve con bastante gusto. Pues ya lo saben, museo, y además gratuito, y además con una armadura medieval de samurái japonés allí, para que ustedes la vean. Muchísimas gracias, Ignacio Alonso, director del Museo Arqueológico de Asturias. Gracias por estar esta muy noche buenas con noches. nosotros. Pues nos vamos muy rápidamente, tan rápido como pasa la historia, volvemos para continuar el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche, dejamos el Museo Arqueológico y vamos a hablar a continuación de música. Bueno, si en la música en Asturias hablamos de una formación sinfónica por excelencia, sin desmerecer a las demás, bueno, pues en letras bien grandes está la OSPA, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Esta noche se encuentra con nosotros una de sus integrantes. Se trata de María Rodríguez, que es violinista, como decimos, en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito acerca de tu trayectoria, bueno, acerca de cómo llegas al mundo de la música, de cómo llegas a la OSPA, de cómo es el trabajo que desempeñas o que desempeña un músico, en este caso tú, bueno, dentro de esta formación. ¿Cómo y cuándo llegas al mundo de la música? A través de mis padres. Mis padres son dos personas muy inquietas, son manchegos. Vivían en un pueblecito de Villarta de San Juan, muy pequeñito, y muy jóvenes decidieron emigrar a Barcelona. Y bueno, allí nacimos las 5 niñas que somos. Yo soy soy la mayor de 5 niñas, sí. Y ya en casa siempre había música clásica de fondo y mi madre siempre cantando, mi padre tocando la guitarra. Y cuando cumplimos los 8 años nos ingresaron en el Conservatorio de Sabadell, en concreto. Sí. ¿Y cómo llega el violín? El violín. ¿Por qué el violín, además? Claro. Mi padre era un admirador de Pablo Casals, Pau Casals. Sí. Entonces, en el Conservatorio de Sabadell, en aquella época no se impartía violonchelo. Y lo más cercano era el violín, así que me tocó el violín. Ya sé. Ligo para siempre a ese instrumento. ¿Y cuándo dice, oye, pues, a ver, supongo que algunas de sus amigas dirían, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogada, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser música profesional, yo quiero ser violinista profesional? ¿Cuándo llega ese momento? Cuando tenía unos 16 años, se hicieron, bueno, estaba la Orquesta Sinfónica del Vallés, que nació ahí en Sabadell. Y así entre los colegas del conservatorio, vamos a presentarnos en plan, así, en plan broma. A ver qué pasa. Y van y me cogen, me presento y van y me cogen, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya me enamoré del sinfónico, de la música sinfónica, la orquesta, y ya me planteé dedicarme profesionalmente. A ello. ¿Sus hermanas también tocan? No, mis hermanas sí que hicieron música, pero no se dedicaron. Yo fui la única.
¿Cómo llega la OSPA? ¿Cómo llega a Asturias? Porque ahí Asturias. en Sabadell y, a Claro. continuación... Me fui a estudiar a París Mm. y estaba 2 años, estuve 2 años allí. Y en el segundo año, lo mismo que para la Sinfónica del Valle, un compañero que me conocía, que tocaba en la OSPA, me dijo, oye, van a salir plazas de violín, creo que eran 2 plazas de violín, preséntate. Y en aquella época, la OSPA, la Orquesta del Principado, hacía pruebas no solo en Oviedo, iban a Madrid, iban también a varias ciudades de Europa, Sí. incluso Nueva York. Hacían pruebas, sí. Y entonces a mí me pillaba más cerca Ámsterdam. Claro. Entonces 6 horas de tren, Sí. París a Ámsterdam, y ahí hice las pruebas. Y van y me cogen. En este caso. Bueno, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? También, entiendo. Bueno, ¿es muy exigente este acceso? ¿Cómo recuerda la prueba? Uf, sí. Yo creo que sí. Es una oposición como para la administración pública, lo que pasa es que adaptada a una orquesta sinfónica y compites con gente de todo el mundo. Esa es la diferencia. Y bueno, son pruebas eliminatorias, son como 3 rondas. En cada prueba tocas unas obras y van eliminándote. Y después también se reconocen los méritos, el nivel. Claro. ¿Recuerda las pruebas recuerda las obras que tuvo que tocar? Pedían muchos pasajes de orquesta, pedían un concierto de Mozart, Bach y luego lectura a vista. Tenían una obra y ahí a primera vista tenías que sí. Claro. ¿Qué le dijeron sus padres? Mis padres. A ver, como somos 5, pues qué bien, muy bien, muy bien. Y me dije, nada, no. A ver, mi padre está muy orgulloso, pero tampoco... Claro. Bueno, ¿a qué nivel dentro de las sinfónicas, de las orquestas sinfónicas está la OSPA? Se lo digo porque lo hablábamos antes de usted con el director del Museo Arqueológico, ¿no? Y el otro día con el director del Museo de Bellas Artes. Muchas veces parece que se nos llena la boca en plan de fui a París y visité el Louvre, fui a Madrid y visité el Prado. ¿Y viste el Museo de Bellas Artes aquí? No, el de Bellas Artes aquí no lo vi. Vale, entonces mucha gente te puede decir, vi la Sinfónica de Berlín, qué bien, ¿y escuchaste alguna vez a la OSPA? No, la OSPA no la escuché. Entonces, ¿a qué nivel está la OSPA? En la orquesta hay músicos de una alta calidad artística, muy alta, muy alta. Y bueno, cada vez que vienen directores invitados y solistas, que quedan sorprendidos, ¿no? Porque no se lo esperan, que en una ciudad tan pequeña haya este nivel artístico tan alto. Y bueno, si eso se une a una buena gestión, pues somos una bomba. Claro, a nivel nacional y a nivel, de hecho, estuvimos a nivel como embajada, ¿no? Como embajada de Asturias, estuvimos tocando en el Vaticano, ante el Papa. Debe ser la única orquesta española que ha ido al Vaticano a tocar ahí en la Sala Nervi, que es una de las mejores salas de... Claro, vaya momento. Sí. Claro, ¿es muy sacrificada la vida de un integrante, por ejemplo, de una sinfónica como es la OSPA? Me refiero, bueno, pues a la vida diaria, a no poder hacer cosas... A ver, usted es tremendamente joven, o tú eres tremendamente joven, perdón. Cosas que otras chicas, bueno, pues dices, bueno, fue aquí, fue allí, no puedo, me tengo que dedicar a esto. Bueno, con el paso del tiempo te vas relajando un poco, ¿no? Y vas integrando, pero sí es verdad que es como un poco como los deportistas, ¿no? Que tienes que mantener un equilibrio físico y mental, porque es un arte del aquí y el ahora. Claro. Entonces, en el aquí y el ahora tienes que estar a punto. Claro. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, no miro las noticias, me afectan mucho. Entonces, prefiero no mirarlas porque, bueno, me pasó de llegar a un concierto y estar todavía afectada y no poder concentrarme, ¿no? Claro. Pues esas cosas, hay que cuidar eso un poco. Y luego, cuando te vas de vacaciones, pues casi siempre te llevas el instrumento para estar, claro, para estar en forma física, sí. Claro. ¿Qué concierto recuerda con mayor cariño? Sí. Hace un año justo, un cuarteto de la orquesta, o sea, yo y 3 personas más, tocamos en el colegio que hay en La Torres, el de la Guarda. Sí, que es con niños que tienen parálisis cerebral. Sí. Fue muy impactante. Ellos, mientras nosotros tocábamos, ellos pintaban. Y algunos no podían pintar con las manos, entonces pintaban con la boca o con un ordenador. Claro.
bueno, fue maravilloso. Y luego lo felices y agradecidos ahí te das cuenta del poder mediático que tiene la música. Sin duda, claro. Bueno, ligada al violín, ya desde pequeña, ¿toca algún instrumento más? Hice pinitos con la guitarra, con el piano. El piano es mi asignatura pendiente, pero con el violín ya tengo bastante. Si tuviera que volver a empezar, ¿volvería al violín? Haría violín y piano, sí. O quizás violonchelo. Claro. ¿El violín es un instrumento triste? Quiero decir, ¿la música del violín es triste? Es que se me viene a la cabeza, por ejemplo, una parte de la banda sonora de la lista de Schindler, que está, creo, con violín, y es como tremendamente triste. Sin embargo, bueno, pues hay otras películas, llamémoslo así, me parece que es... no recuerdo ahora, pero bueno, que aparecen tocando el violín y es más alegre. Pero en realidad es como cuando dicen lloran los violines. Para nada, ¿no? Para mí no. En este caso Para no. mí no. Bueno, ¿recibe la música la importancia necesaria para los escolares en España o en otros países, digamos, que son mucho más adelantados que nosotros? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en Austria o en muchos países de Europa del Este. Claro. Aquí en España creo que yo tengo una niña de 10 años que está en quinto de primaria y hace 3/4 de hora a la semana de música. Ajá. Es poquísimo. Yo creo que en España no tenemos la conciencia, no somos conscientes de que la música es una herramienta muy poderosa para desarrollar el cerebro, las capacidades cerebrales. Es un lenguaje casi como las matemáticas, es matemática. La música es matemáticas. Entonces, bueno, que esto debería de tenerse en cuenta en el sistema educativo, que creo que otros países sí que lo tienen muy presente. ¿Es muy sacrificado para un crío, bueno, pues no sé, de unos 7, 8 años, empezar a tocar un instrumento? No, yo creo que no. Si le gusta, ¿eh? Si no le gusta, sí, porque exige un poco de esfuerzo, un poco de dedicación. Pero si le gusta, mi hija toca piano desde chiquitina, desde los 5, y bueno, llega a hacer los deberes y toca un poco. Y ya está, y como un juego. Tampoco hay que, ya me lo dijo de pequeña, mamá, no te pienses que yo voy a tocar el violín como tú, o sea, no voy a ser profesional. Pero bueno, un juego, ¿no? Que lo tenga integrado en su vida. Es fácil, sí. Y por ejemplo, en la vida diaria, ¿no? ¿Deja uno de ser violinista? Quiero decir, a ver, usted, por ejemplo, o tú, por ejemplo, perdón, estás en un cumpleaños, en el cumpleaños de tu hija, vale, pues siempre hay alguien que te dice, venga María, toca un poco el violín. Y dices, a ver, que estoy en el cumpleaños. Sí, ahora ya me pasa eso, sí. Sí, ¿no? Ya estoy cansada de que me digan que toque, si no, no me apetece. Bueno, ¿dónde te gustaría tocar en un futuro, en un escenario ideal? Imaginémonos, bueno, a ver, el mundo a tus pies. Puedo tocar en el teatro o en el auditorio que me dé la gana. ¿Cuál sería? ¿O qué momento sería? Bueno, ya se cumplió, estuvimos en la Sala Nervi, en el Vaticano, así que yo ya... Bueno, podemos elegir otro. Otro. Cualquier sala de las grandes ciudades, París, Nueva York, Londres, Viena, cualquier teatro. Para mí lo ideal es la comunicación con el público, tampoco me importa mucho. En cualquier parroquia de aquí, de Asturias, cualquier iglesia, ya, si hay buena comunicación, como en salas, ¿no? en la colegiata de salas, que íbamos a tocar cada año, y había un paisano que estaba ahí una hora antes esperando para guardar su sitio, porque era el momento del año en que venía la OSPA, ¿no? Pues sí, eso era ideal, para mí era ideal llegar así. Y para finalizar, ¿qué le dirías a los jóvenes que están en el conservatorio, bueno, pues preparándose? Son muchos, pero no todos llegan. Bueno, ¿cuál es la clave? La clave es tener mucha confianza en uno mismo y estudiar mucho. Es que no hay otra. Estudiar, estudiar, estudiar y confiar mucho en uno mismo. Sí.
Pues con esa recomendación nos quedamos. María Rodríguez, violinista de la OSPA, de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos, bueno, pues cómo fue ese periplo, ¿no? Desde la niña de 8 años en Cataluña hasta la joven que hoy, bueno, pues actúa con la Sinfónica del Principado de Asturias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Y nosotros nos vamos a ir ahora muy rápidamente con el profesor Fidalgo. Bueno, pues ya saben que hace unas semanas logró el siempre difícil reto del limón. Lo logrará hoy de nuevo. A vuelta a publicidad estará con nosotros. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos para ir finalizando el programa de este martes. Tiempo, como siempre, para hablar con el profesor Fidalgo. Bueno, pues profesor Fidalgo, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Terminando ya este febrero, Sí. que es un mes, Sí. ya teníamos que haber dicho la semana pasada, muy propio, y hay prueba de ellos que lo estaba utilizando mucho la hostelería, para la matanza del gocho. ¿Ah, sí? Hombre, cogimos las lunas de febrero, que aunque este febrero loco alterna días de sol, pero sí, siempre sí. los fríos y las nieves en los altos están ahí. Sí, sí. La luna de febrero, el menguante de febrero, es la época ideal de la matanza, hombre, junto con la de enero, ¿verdad? Sí. Entonces teníamos estas lunas de menguantes de febrero para la matanza del gocho y las jornadas de la matanza por media Asturias, y la luna llena de febrero para los oricios, que aunque aquí estén vedados, está vedada la captura del oricio, pero que es un mes ideal para comer oricios, arcinos, que decimos en Colunga. Arcinos en este caso. Pero la matanza no es por San Martín. Bueno, por San Martín empiezan las jornadas de la matanza, ya dice el refrán, Todo que gochín. por San Martín a todo el gocho llega a su San Martín, ¿no? Sí. Y es por 11 de febrero. Pero, digamos que ahí es el pistoletazo de salida, el disparo de salida. Luego esto se alarga prácticamente hasta marzo. Entonces las lunas de enero y las lunas de febrero son las lunas menguantes, son las ideales para la matanza, y prueba de ello es que media Asturias se plagó de la hostelería de jornadas de la matanza, ¿no? Claro. Ahora Bueno, que está de moda el gocho asturcelta. es verdad, es verdad. El tema de la matanza. Ahora hay mucha controversia, ahora hay grupos de personas que se concentran en los mataderos Sí, de para los... que no se sacrifique Sí, con demasiado sufrimiento al animal. sí. No es que no se le mate, sino que que sufra lo menos posible, ¿no? Antaño, pues todo aquello de ir por la mañana con la xelada, sacar el gocho de la cubil, coín, llevarlo para la desca, tirarlo, sujetarlo allí entre cuatro, meter la cuchilla para corarlo. Sí. Y, bueno, era un poco medieval. Si Era un se poco de quiere, aquel ¿no? modo. Y ahora hay métodos, pues si quieres, más sofisticados, más de silla eléctrica, Sí. para que se le sacrifique sin tanto sufrimiento. Claro. Bueno, yo no digo nada, no lo sé. A veces es llevar estas posturas animalistas a extremos un poco extremistas, valga la redundancia. Bien, cada uno es muy cada igual. cual, bueno, tiene ahí su cosa, ¿no? Pero bueno, y ya viene febrero y vamos a entrar en marzo enseguida, pero esto ya... Y claro, este año la Semana Santa me parece que nos cae un poco atrasada. Sí, cae para atrás. Pero ya estos últimos días de febrero y primeros de marzo vamos a estar ya en los carnavales, ¿no? Ya Sí. preparando, porque hay ayuntamientos por el aquello de no solapar Sí. fiestas aquí y allá y acullá, pues unos adelantan los carnavales y otros el 15 de agosto siguen haciendo Todavía carnavales. siguen haciendo carnavales, sí. ¿Qué recuerda usted de los carnavales? A ver. ¿Qué recuerdos tengo yo? Ninguno. Ninguno. Ninguno, porque en mi época de joven los carnavales era, bueno, fundamentalmente se limitaban a las comidas de casa y un poco, pero no había la folicha que hay ahora, disfraces, bailes, de aquella, no
no estaban prohibidos los disfraces. ¿Ah, sí? Sí, bueno, quizá pues para evitar, normalmente las épocas de posguerra suelen ser épocas de, a ver si encuentro la palabra, de revancha. Sí. Entonces el disfraz es un aliciente muy propicio para la revancha, ¿no? Claro, claro. Así no me ven y si le meto 3 bofetadas a aquel, y quien dice 3 bofetadas pueden ser 3 Sí, puñaladas. pueden ser 3 puñaladas. Entonces, de aquella los disfraces, salvo en ciudades y tal, que se hacían en casinos, o sea, en entidades privadas. Sí, ya de una manera. Un baile de carnaval, pero ya en plan de entidad privada, no en público como ahora, Claro. con borracheras y tal incluidas, ¿no? Claro. Y entonces, pues yo recuerdo los carnavales, era el comer fallueles, Fallueles, frisuelos. el frisuelo, Ajá. sí, el pote de antrocho, Sí. que ya luego lo rescató mucho la asociación, a partir de la Asociación de Hostelería de Oviedo, luego ya se extendió el pote de antrocho, en definitiva es un pote asturiano, más a lo bestia, y bueno, y todas esas cosas, pero yo los carnavales no recuerdo de bailes, ni de disfraces, ni de cosas de esas, no. Claro. O sea que usted nunca se disfrazó, en una palabra. No. Yo nunca me disfracé de nada, no. Y eso que en Gijón hay unos grandísimos carnavales, ¿no? En Gijón hay, sí, siempre desde que se autorizó todo esto, Gijón tiene fama. Y con Gijón yo creo que hoy en todos los pueblos, porque en Colunga, que ya se rescató también todo esto y tal, las comisiones de festejos, ya digo, que ahora empiezan los carnavales antes de carnaval, que hablaremos la próxima Sí. semana un poco ya con esto, a ver si lo preparo, hablaremos de esta fiesta auténtica del Sí. carnaval. En algunos sitios son precarnaval y en otros, ya digo, en el verano siguen haciendo carnavales, Claro, ¿no? claro. Es decir, bailes de disfraces. Antes llamábase un baile de disfraces. Sí, sí. ¿Y usted que nunca se disfrazó? Si hubiera podido disfrazarse, ¿de qué personaje le hubiera gustado? Pues no lo sé. La verdad, nunca me lo planteé. ¿Nada? No lo sé, no, es que no lo sé, ¿no? Porque esos disfraces típicos de Asturias, de guirrios, de zamarrones, de sí. tal y cual, son muy localizados, Sí, son muy localistas, sí. localistas, Sí, por son muy otra parte. localistas. Y yo no lo sé, nunca, no. ¿De mexicano, de policía, de indio, de vaquero, de pirata? Es que yo soy muy raro, hombre. ¿Ah, sí? Aunque hay gente que dice que yo tengo un sentido del humor y que Sí. tal, soy muy serio y yo eso no No le se gusta. me da. No le gusta exactamente Bueno, eso. es verdad que sí me disfracé una vez en Sanjenjo. ¿En Sanjenjo? En Sanjenjo. ¿Y eso? Sí, en un grupo de ahí que en febrero hacen sus carnavales y tal, y me disfracé una vez del rey Arturo. Del rey Del rey Arturo. Arturo, sí, porque ahí en un grupo de amigos, y ellos siempre me invitaban y Sí. íbamos allí a Sanjenjo. Le dije a mi hijo, oye, que me invitan estos, que me tengo que ir disfrazado. Y dice, coño, tengo yo un amigo que estuvo ahora en carnavales o no sé dónde y tiene un traje de rey Arturo. Digo, coño, que me lo preste. Y ahí fui disfrazado. ¿Y fue disfrazado del rey Sí, Arturo? de rey Arturo, sí. Casi Que, nada. bueno, de medieval, de rey Bueno. medieval, con espadón y todo, sí, sí. Bueno, sí, nada, fantástico. Digo yo, por el tema frisuelos, a ver, buena receta de frisuelos, o con qué los hay que combinar, o Sí, a secas. bueno, ahora para esto de los frisuelos normales, porque los frisuelos de sangre, salvo para los Sí, occidentes, sí. vamos, los fallueles, filluelas que sí, llaman para allí, sí. para aquí no se utilizan, y los que son típicos de Cangas del Narcea, Sí. tipo porra en espiral, también para el centro y el Sí. oriente no se hace, ¿no? Yo aquí hablo de los fallueles que decimos en Colunga y en muchos sitios más, es decir, las hojuelas, Sí. pero hojuelas de pasta frita. Sí. ¿Cómo las hago? En leche, un cuenco grande de leche, ahora se hizo un bol. Un bol, que queda- efectivamente, un bol, un cuenco super bowl. grande, pues he hecho como 1 litro de leche o algo menos. Y unas 3 o 4 huevos Sí, enteros. sí. ¿eh? Primero bato bien los huevos en el cuenco y luego echo la leche para que mezcle bien.
Y luego voy echando, y para eso mi mujer es mucho más experta que yo, Sí. voy echando harina, Sí. harina de trigo, y revolviendo, pim pam, para que mezcle, para que ligue lo Sí, uno con sí. otros, vaya desliéndose la harina, a la vez que deslíe y tal, de manera que quede una pasta, vamos a llamarla pasta, una mezcla ligera, tipo natillas ligeras. Sí. Si lo tengo, echo un poquitín, un sobre de levadurina química, no de levadura de panadería, no de levadurina Royal Sí, sí, o otra Royal, marca una de similar, estas, sí. ¿no? Y esa vez que voy revolviendo, a tenedor siempre, o a cuchara de madera. Mejor a tenedor de madera o cuchara de madera, no metálico. No metálico. ¿Por alguna razón? Ya, bueno, el metal, bueno, no conviene Bien. para estas cosas en fresco. Y revolviendo, pim, pam, yo hago siempre al mismo sen que decimos en Colunga, al mismo sentido. Sí. Por ejemplo, si eres al sentido de las agujas del reloj, sentido O al contrario, sí. Pero mantener siempre Sí, correcto. al mismo sen, Sí. el mismo sen. Voy revolviendo hasta que quede una mezcla ligera y bastante homogénea. Hombre, a veces quedan algunos grumillos, no pasa nada, No pasa porque nada. luego al freír ya ellos mismos desaparecen, ¿no? Y eso lo dejo en reposo en un lugar caliente, templado, Templado. templadín, no caliente de fuego, pero sí no a temperatura, no a congelador No, ni a no. frigorífico, ¿no? En lugar templadín, pues una hora, no es preciso, pero bueno, yo acostumbro a hacerlo así, tapado con un paño blanco, Correcto. y que repose en lugar. Y entonces, en una sartén como de mediana, no, ni un sartenón ni un sartenín, ni ¿no? una Una cocina. sartén mediana. Antiguamente, con un trozo de tocino caliente al Sí. fuego se untaba con el tocino. Bueno, ahora ya no. Ya. Ahora ya no. Porque sería como muy guapo, pero bueno, ya Sí, no. sí. Entonces, echo un poquitín de aceite. Sí. ¿De oliva o de girasol? De oliva. oliva. Hay quien utiliza de girasol o de maíz y tal. sí. Yo utilizo de aceite de oliva, Sí. habitual. Pero que sea una marca un poco conocida y tal, Sí, aceite sí, de sí. oliva. Eso que engrase el fondo de la sartén. Genial. No que quede para hacer una fritura tipo huevos fritos, sino nada, engrasadín. Un chorrín de aceite. Y con una garcilla, echo una garcilladina de forma tal que se extienda, se esparrame bien por la sartén, quedando muy poco grosor. Sí. No te preocupes que la primera vez el primer frisuelo sale mal. Bueno, no pasa nada. O sea, el primer frisuelo siempre sale mal. Bueno, entonces a buen fuego, que cuaje con la espumadera. Hay quien lo hace. Sí, hay quien lo hace al aire, sí. Servidor con la espumadera y ayudado con un tenedorín, le da la vuelta. Hombre precavido. Y No vaya a ser tal. que vaya al suelo. Sí. Y el primer frisuelo, la primer falluela, normalmente sale mal. Pues esa ya la vas comiendo tú con un Eso. vasín de vino dulce que tienes ahí a la mano para estos casos. Bien. Bueno, entonces, nuevo chorrito de aceite que engrase, garcilladina de pasta a fuego medio fuerte, que nada, un minutín, Sí. ya ves tú que cuaja, metes la espumadera, das la vuelta, si no clean, pero yo no sé, sí. plum, y ala, y a un plato. Espolvoreo de azúcar, bien espolvoreo de azúcar, Sí. bien espolvoreo. Nuevo engrasado, nueva garcilladina. Y nueva pieza. Vuelta y vuelta, y encima de la otra, más espolvoreo. Nuevo. Digo yo, ¿blanquinos o quemadinos? No, yo doradinos. No, quemados no. No. No, pero blanquinos no. Sí, hombre, si se utilizan huevos de aldea, que son más amarillos, Sí. cogen un amarillo dorado, tostadín, Correcto, sí. que es una preciosidad. Y si son huevos químicos, que es lo Sí, normal, sí. que son, oye, pues bueno, pues bien. Pero que queden doradinos, no, si es blanquiñados tuberculosos, no No. tienen que estar doradinos, quemados no. No, quemados Y si es posible la levadurina, les da un poco de puntilla, Sí, y entonces queden como... Y azúcar. Y hay gente que les echa chocolate, otros dulce de Sí, manzana, luego, otros... a la hora, bueno, y luego Nata. a la hora de comer, Nata. yo, o sea, los tengo apilados, yo en pila. Sí. Coges uno a uno, hay quien los pliega tipo triángulo, Sí. o hay quien los envuelve,
y hay incluso a quien les echa más azúcar Sí, a la sí, hora de sí, envolverlos, ¿no? Sí. Pero bueno, otros los sacan, los dan un baño de miel, Sí, con un también, poco de miel, también, sí. otros de mermelada de algo, Sí. y los enrollan o los pliegan en tipo triángulo. Yo los enrollo Sí. y no les echo ni miel ni nada, ¿no? Cloc, 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 cloc. Pero a veces si tengo buena miel, Sí. una miel de flores aromática, Correcto. un toquecín de Un miel. a mí poquitín, me un poquitín de gusta mucho. aquello, ¿eh? Bien, y si no, pues nada, espolvoreo de azúcar y tal. ¿Y qué son así como más ricos? ¿Los frisuelos o lo que llaman los franceses crepes? Bueno, los crepes, crepes. Escrito Son crepes. frisuelos, Sí. más grandes, más lo que quieras. Sí. Porque luego hay otra cosa que llaman tortitas. Tortitas Las también, que sí. no tienen nada que ver, No. aunque se parezcan, Sí. no tienen nada que ver con los frisuelos. Sí. Y esas les ponen como, incluso les requeman con azúcar Sí, y sí, tal. es No, verdad. no, las tortitas son otra cosa, es otro invento. Las crepes francesas, en definitiva, es la torta frita. Es la palabra frisuelo, viene del latín friseolum, el verbo fringo, Sí, fringere, sí. es freír. Bueno, profesor, llegamos así al final, pero de, Ya, otra vez. de dulce a dulce, porque hay que jugar a limón, con lo cual, Carmen, cartela de limón. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, la. Bueno, después del éxito de hace unas semanas, la semana pasada no hubo fortuna. Vamos a ver hoy. El yelimón game. El Yelimon Game. A Vamos ver allá. si cogemos, a ver, yo Vaya, el Asperges, eso, esta vez voy a hacer neumático de agua, adhesión neumático de con agua. Ahí. a ver si estos magníficos, sabrosísimos, Sabrosón. dulcísimos, históricos, es que todos los drújulos suenan Todo. mejor. Carballones de Camilo de Blas. Allá vamos, allá vamos. Me ayudan. A ver, Allá vamos. el baricentro, es que este limón es distinto del de las otras semanas atrás. Bueno, claro. Y además trabajando con moneda de 50 céntimos. Sí. Ahí está. Ahí, Ahí ahí está, al fondo, ahí al fondo. Giró, Ahí está. giró. Nada. Ya lo decía Marisol, la vida es una tómbola, tómbola, y giró Nada, y nada. abajo, en este caso. Profesor, Malo. la próxima semana más. La próxima semana veremos. Veremos. En Colunga decimos, pan viéndolo. Pan viéndolo. Bueno, nos vamos muy rápido. Volvemos mañana a partir de las 10 aquí en el YEDES Asturias Televisión. Gracias por su atención. Muy buenas noches.